Acompáñenme, mis hermanos, a buscar en nuestras Biblias y en las Biblias electrónicas, tal vez, ahí en sus teléfonos celulares, Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3, 11. Y conforme a la costumbre que tenemos, hay que leerlo una vez más. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3, 11. Es importante, mis hermanos, poner atención a la palabra de nuestro Dios. Hay aquí algo muy hermoso, muy especial para nosotros, a manera de exhortación. Hace tiempo veía una carrera de ciclismo. Ustedes saben cómo es eso. Sale un pelotón grande y poco a poco se van separando, poco a poco. De repente se empiezan a ver algunos claros entre un ciclista y otro. Y así van avanzando. Bueno, en esa ocasión el que iba adelante, el puntero, el que iba ganando, el que iba ya casi por estar en la meta, tuvo curiosidad. Quiso saber qué tan lejos venía el que lo estaba siguiendo. Así que, sin pensarlo mucho, volteó y el segundo aprovechó. Esa breve distracción lo hizo perder la carrera. El que iba en segundo lugar cruzó la meta. En este pasaje que hemos leído, se nos está presentando una verdad hermosa. Algo que ya Dios nos ha dado y tenemos que cuidar. Hay que reconocer que tenemos cosas que vienen de Dios y es necesario retenerlas. Por ejemplo, los padres tienen hijos y deben preocuparse por ellos. Deben retenerlos al punto de llevarlos hasta el momento en que ellos funden su propia familia. No hay que negar a la familia, no hay que negar a los hijos. Hay que confesar que son los hijos que Dios nos ha dado. Las esposas tienen sus esposos y también es su deber conservarlos. En este tiempo se ha oído y se practica mucho el divorcio. El Señor nos dice, retén lo que tienes, reténlo. Así que es una gran responsabilidad retener lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado una vida para disfrutar. Es un gozo grande celebrar la vida que Dios nos ha dado. Y hemos de conservarla también. No debemos ponerla en riesgo. Así que es una exhortación muy amplia, ¿verdad? Retén lo que tienes en lo espiritual, en lo material, en la familia, en lo particular, en lo general. Somos llamados a no perderlo. Debemos ser muy conscientes entonces de que esa libertad que Dios nos ha dado para andar en su camino implica también una grande responsabilidad. Lo que nos ha dado, lo que tenemos en nuestras manos, debemos disfrutarlo, sí, pero no lo debemos perder. Hay que retenerlo.
El hijo pródigo perdió la comunión con su padre, perdió los bienes que se le habían dado. Pienso que lo último que perdió fue el anillo que lo identificaba como hijo de su padre. Era lo último que tenía y lo tuvo que vender para poder subsistir. Y finalmente ustedes saben que llegó a cuidar cerdos. Bueno, no retuvo su comunión con el Padre. No retuvo tampoco las posesiones que fueron puestas en sus manos. No retuvo la reputación de hijo. Se perdió de muchas bendiciones por vivir alejado de su padre. Ahora, ¿quién dijo estas palabras? Retén lo que tienes. ¿Quién lo dijo? Pues lo dijo alguien cuya santidad no ha variado. El Señor Jesús es el más santo de los santos. Él es el que en toda su vida no cometió pecado. Uno de los escritores del Nuevo Testamento dice que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. No cayó. ¿Quién dijo estas palabras? Entonces, alguien del cual no se puede en ninguna manera medir su justicia. Es justo completamente. La naturaleza humana, por el contrario, es pecadora. La naturaleza humana es corrompida, desviada del camino de Dios. Pero aquí habla uno que nunca pecó. Alguien que no es mentiroso. Alguien que dice la verdad, nos guía en la verdad y que sabe la verdad. Es alguien a quien no podemos engañar. Aquí en el mundo ponemos nuestra confianza en alguien y miren lo que pasa. De repente nos falla. Una persona hace tiempo que me decía, usted tiene que creerme, porque yo no miento, nunca digo mentiras. Bueno, yo lo escuché y un día tuvimos que ir a hacer un trámite en una oficina de gobierno. ¿Saben qué sucedió? Que esta persona, al estar contestando el cuestionario que le hicieron, echó una mentira. Mintió. Y yo dije dentro de mí, ¿no que no mentías? La Biblia lo dice bien claro. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La verdad es que todos de una manera o de otra fracasamos. Decimos alguna mentira de repente. Decimos cosas que no debemos decir. Y hay quienes nos creen y luego viene la desilusión. Porque descubren que les engañamos. Descubren que mentimos o que fingimos. Dios no es así. El Señor Jesucristo no es así. El Espíritu Santo no es así. Él es Dios de verdad, Dios de justicia, Dios de toda santidad. Él es el que tiene el poder y la manera de corregir a los suyos, pues es Rey y Señor. Él tiene el poder de abrir una puerta. Nadie la cierra. Pero también tiene el poder de cerrar la puerta y nadie
la puede abrir. Si alguien dice que sí, ese sí es condicional. Él puede decir que no. Aunque todo el mundo diga que sí, el Señor puede decir no. Y cuando Él dice sí, entonces, aunque todo el mundo diga que no, su palabra se cumple. Él entonces es el que tiene el poder, Él es el que tiene el control, Él es el que está por encima de la debilidad humana. Él está por encima de la corrupción humana. Él está por encima de la maldad humana, porque Él es santo, santo de toda santidad. Volviendo al pasaje de Apocalipsis, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué tenía esta iglesia a la cual se le dirigieron estas palabras? ¿Qué tenía esa iglesia? ¿Por qué razón se le dijo lo que se le dijo? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Por qué? ¿Qué cosas tenía? Bueno, leyendo el pasaje descubrimos que esta iglesia tenía 5 cosas. La primera es, esta iglesia tenía obras. ¿Sí? Tenía obras. El Señor conocía el actuar de esta iglesia y el Señor podía decir cómo eran esas obras. Esas obras, si acaso el Señor se agradaba de ellas, esas obras quizá el Señor les felicitaba por hacerlas. Bueno, vamos a verlo más adelante. Yo conozco tus obras. Acuérdense de eso. El Señor conoce nuestras obras. Él sabe si nosotros somos fervorosos. Él sabe si somos fríos. Él sabe si somos tibios también. Él conoce nuestras obras, nuestras razones. Él las conoce. Él sabe perfectamente por qué actuamos como actuamos. Dijo el Señor, yo conozco tus obras. Cuando las obras se hacen en el nombre del Señor, qué gozo. Cuando esas obras agradan a Dios, qué gozo. Cuando esas obras dan fruto para Dios, qué gozo también. Estas obras que el Señor conoce de nosotros son aprobadas por Él. Estas obras que el Señor conoce de nosotros merecen la aprobación del Señor. Estas obras merecen la aprobación del Señor. Tenemos que pensar seriamente en eso. Si era una iglesia ocupada en hacer cierto tipo de obras, pero la pregunta sigue siendo, ¿se agradaba a Dios de estas cosas? Pues era una iglesia que tenía también una puerta abierta. ¿Qué significa eso? Una puerta abierta. Pues significa una oportunidad para salir de donde estás. Significa una oportunidad para entrar de donde vienes. Significa un cambio. Significa algo nuevo. Significa algo que es para bien. Hay una oportunidad para nosotros. Les voy a decir por qué. Porque cuando Dios abre una puerta para una iglesia o para un hermano o una hermana en Cristo, ocurre algo grandioso. No vamos solos. Dios va con nosotros. Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré.
También dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. El tipo de obras que hacemos tiene que ver con la puerta de oportunidad que se abre ante nosotros. Y se los voy a explicar de esta manera. Un día estaba hablando con una persona, un hombre adulto, y él me dijo lo siguiente. Voy a tratar de citar textualmente lo que este varón me dijo. Cuando yo era niño, andaba de vago y sin tener qué comer. Pasé por aquí y me invitaron a un día de campo y me dieron de comer y me la pasé de maravilla. Alguien sembró la semilla del Evangelio en ese corazón. La iglesia iba a ir de día de campo. Este niño pasó por ahí, algún hermano lo invitó y oigan el testimonio. Le dieron de comer, el niño se la pasó de maravilla. Alguien sembró la semilla en ese corazón y ahora ese hombre era un servidor del Señor. Era una persona dedicada a amar, a honrar, a predicar, a enseñar de Jesucristo. Así que entonces, mis hermanos, escuchemos la palabra del Señor. Él dice, he aquí, yo vengo pronto. La venida del Señor, hermanos, está más cerca ahora que nunca. Si estaba cerca cuando escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses, más cerca está ahora, más cerca. No debemos dudar de su promesa. No debemos dudar de la palabra dicha por los varones con vestiduras blancas que dijeron, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá, así va a volver, así como se fue, así va a venir otra vez. He aquí vengo pronto, dice el Señor. Y otro pasaje de la Biblia dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Ánimo, mis hermanos, tenemos que recordar que hay una oportunidad delante de nosotros. Mucha gente necesita oír de Cristo, saber de Cristo, rendirse a Jesucristo. Retén lo que tienes. Aprovecha la oportunidad. No permitas que el ocio te gane. No permitas que la pereza te lleve al punto de no accionar para el Señor. No te desalientes si no ves fruto. Sigue sembrando, sigue adelante, porque el Señor viene pronto y hay una puerta de oportunidad delante de nosotros. También dice el Señor, para que ninguno tome tu corona, es decir, tu recompensa. Ya ven lo que le pasó al ciclista por andar volteando, pues otro llegó y lo pasó y ganó la carrera. Hermanos, que a nosotros no nos pase. Aprovechemos la oportunidad que tenemos delante. Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Lleguemos a la meta y recibiremos el galardón. Realmente el Señor, refiriéndose a la iglesia de la que estamos hablando, dijo lo siguiente. Escuchen, ¿se acuerdan que empezamos hablando de obras? Pues vamos a ver si le agradaban o no al Señor. Dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Les pregunto, ¿le agradaban al Señor las obras hechas con tibieza? Pues no,
Porque luego dice que por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor, para agradar al Señor. Pueden buscar esa cita en Apocalipsis 3, versículo 15. ¿Qué más tenía esa iglesia? Pues esa iglesia tenía poca fuerza. No era una mega iglesia. No era una iglesia enorme. Eran pocos. Pero también eran una iglesia que no tenía muchos fondos en el banco. No tenía mucho dinero ahorrado. No tenía mucho dinero dado a aquellos que podían regresarlo con intereses. No tenían tanto dinero. No tenían posesiones. Esa era la verdad. Así que, ¿cómo puede uno ver con buenos ojos una iglesia que es pequeñita, que no tiene recursos? Pues uno quisiera más bien estar en una iglesia grande, en una iglesia donde pues se pueden hacer muchas cosas porque hay la fuerza, hay el dinero para hacerlas, hay disposición en algunos. Pues no nos llama la atención estar en una iglesia donde no se pueden lograr muchas cosas. Ahora, hay una gran cosa aquí. A pesar de que el Señor no estaba de acuerdo en la tibieza de las obras hechas por aquellas personas, hay un reconocimiento ahí. El Señor les dijo, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es la nota preciosa. Es como dicen algunos, la cereza del pastel. Algo muy precioso lo que dice el Señor. Reconoce fidelidad en ellos también. Han guardado la palabra y no han negado el nombre del Señor Jesús. Es importantísimo, ¿verdad? El testimonio nuestro en relación a los demás. Pero miren, esta iglesia también tenía enemigos. Y el Señor le dijo a esta iglesia, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Garantiza el Señor la victoria sobre los enemigos. Ahora los enemigos tienen armas muy especiales, muy sofisticadas, pero hay esperanza. El Señor está diciendo que Él se va a hacer cargo de esos enemigos y va a provocar un cambio tremendo. Ellos estarán postrados, humillados, vencidos, y la iglesia estará triunfante, victoriosa. La iglesia estará regocijándose en su Señor y en la victoria que Él le está dando. Así entonces, hermanos, escuchen todo lo que el Señor dice. Apocalipsis 3, 9 y 10. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo os he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No nos debe preocupar el tener enemigos, sino que debemos dedicar tiempo
para predicarle la palabra, para que se conviertan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que plantar mucho, hermanos. Hay que plantar mucho, mucho, para que cuando venga el tiempo de la cosecha, tengamos mucho. Haya mucho resultado para gloria del Señor. Esta iglesia tenía una promesa. Yo te guardaré en el día de la prueba. A veces, hermanos, suceden cosas. Y qué bueno es tener un refugio. Dios es nuestro refugio. A Él podemos ir en todo tiempo. Es nuestra roca, es nuestra fortaleza, es nuestro castillo. Se cuenta que por allá en Estados Unidos una familia hizo una casa, pero en prevención, porque en esa área pegan muy duro los tornados, hicieron un sótano para refugiarse en caso de que viniera un tornado. Pues una mañana el dueño de la casa se levantó muy temprano, se asomó por la ventana y empezó a ver que de su sótano estaban saliendo muchos vecinos. Bajó rápidamente para preguntar qué pasaba y le dijeron: ¿no te diste cuenta? Anoche llegó un tornado a esta área y creíamos que tú no estabas y fuimos y abrimos el sótano y nos metimos para refugiarnos. Dios es nuestro refugio. Dios no se duerme. El dueño de aquel refugio se había dormido profundamente con su familia y ni supo que había un tornado. Hermanos, Dios no se duerme, Dios no se adormece y Dios sigue siendo el refugio de su pueblo. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Bendita promesa del Señor. Y también le dijo el Señor: y te pondré un nombre nuevo, un nombre que no conocemos, que no sabemos, pero sin duda brotará del corazón lleno de amor de nuestro Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo y de su Santo Espíritu. Celebremos, hermanos. Realmente lo que tenemos es mucho. Vamos a retenerlo. No perdamos nada de lo que el Señor ha preparado para nosotros. En el tiempo de la siega, los segadores procuraban no perder ni una espiga. Algunas espigas se quedaban, de todas maneras se perdían. Pues el Señor nuestro Dios, es un segador que nos dice: retén lo que tienes. Y Él también dice que nos guardará. Él estará con nosotros. Y nadie se va a perder. Nadie que pertenezca a Él se va a perder. Escúchenlo bien. Cobremos ánimo entonces. Tomemos lo que Dios nos ha dado. ¿Somos ricos en fe? Retengamos la fe. Hemos guardado la palabra. Retengamos la palabra. No hemos negado su nombre. Retengamos un testimonio fiel. Estamos aquí los que Él ha convocado, los que hemos oído la voz del buen pastor y hemos venido a ser parte de su redil. Estamos aquí porque reconocemos su voz cuando dijo: he aquí vengo pronto. Proclamemos esa promesa. Creamos esa promesa. Esperemos el cumplimiento de la promesa. Y también, hermanos, retengamos la promesa
en nuestro corazón. Retengamos las grandes promesas que Dios tiene para nosotros. Retengamos nuestra esperanza en Él. Sigamos fieles. Dios les bendiga.